Hola, estudiantes y docentes que tienen que ver con la Prueba Nacional de Lengua Española de este año 2023-2024. Soy Juana la Antigua y hoy vamos a estar trabajando el texto poético. Es uno de los textos eh, que quizás menos se ha tomado en consideración para analizar en el periodo escolar, porque se pudo haber visto en el año 2020, pero estábamos en pandemia y solamente se priorizaron los contenidos que se entendían que eran más importantes. Sin embargo, debemos recordar que se ha tomado en consideración en esta prueba nacional del año escolar 2023-2024. La dinámica es la siguiente. Vamos a partir de una poesía, que en este caso se titula La Tórtola, es decir, un tipo de paloma silvestre, de ave silvestre. Fue un poema, La Tórtola fue un poema escrito por el colombiano Epifanio Mejía. Y a partir de ese texto, vamos a ver cómo pueden salir las preguntas o ítems en la prueba nacional de lengua española. El texto dice en la primera estrofa: joven aún entre las verdes ramas de secas pajas fabricó su nido. La vio la noche calentar sus huevos, la vio la aurora acariciar sus hijos. Esa es la primera estrofa. La segunda dice: batió las alas y cruzó el espacio, buscó alimento en los lejanos riscos, trajo de frutas la garganta llena y con arrullos despertó a sus hijos. El cazador la contempló dichosa y sin embargo disparó su tiro. Ella, la pobre en su agonía de muerte, abrió las alas y cubrió a sus hijos. Toda la noche la pasó gimiendo su compañero en el laurel vecino. Y cuando la aurora, bueno, ese himno está, cuando la aurora apareció en el cielo, baño de perlas, el hogar ya frío. A partir de estas cuatro estrofas, nosotros vamos a analizar el texto tipo prueba nacional, tipo cuadernillo de lengua española con una pregunta o ítem y cuatro opciones para seleccionar una sola. Tenemos acá qué tema se expone en el poema. El tema usted debe extraerlo a partir de todo el contenido que se expone. Vamos a ver, hay cuatro opciones y la respuesta es el amor maternal y el sacrificio. Aquí hay otras opciones, ustedes pueden revisar. Es probable que encontremos algún elemento que tenga que ver en alguna de las estrofas, pero no en todas. Sin embargo, el punto B puede ser eh, expuesto en todo el poema. Ya tenemos el ítem número 2 que dice cuál es la historia que se cuenta en el poema. Una madre que cuida hasta la muerte a sus hijos en medio de la naturaleza. Un cazador que dispara. Bueno, el tema del cazador lo encontramos en alguna parte, por ejemplo, en la estrofa número 3, pero no en todo el poema. Aquí entonces vemos que la respuesta es la A. Si pasamos al ítem número 3, que dice qué intención comunicativa tiene el poeta. Atención, es en todo el poema que debe estar el propósito expuesto. No es solamente en una de las estrofas o en uno de los versos. Y aquí tenemos que la respuesta es la C, expresar el amor maternal y el sacrificio de un ave. En todo el poema aparece expuesto ese propósito que Epifanio quiere transferir a quienes leen o escuchan el poema. Tenemos acá qué quiere decir el poeta con los versos. Cuando la aurora apareció en el cielo, hay dos versos: baño de perlas, el hogar ya frío. Aquí se tomó en consideración los dos últimos versos en la cuarta estrofa. Eh, con la interpretación que tenemos, podemos ver que la respuesta es la B. El amanecer llegó
Y con él, es decir, con la llegada del amanecer, la tristeza por la muerte de la madre, es decir, de la tórtola y sus crías. Cuando habla de perlas, nos referimos al rocío y el hogar ya frío porque tanto las crías como la madre habían muerto. Si nos encontramos acá con, esto está muy fácil y es una pregunta literal. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Ya sabemos que cada grupo de versos constituye una estrofa. Entonces, la respuesta es 4 estrofas. Ya en el punto número 6, ¿cómo es la rima de los versos de la tercera estrofa? Sabemos que la tercera estrofa es esta que está acá. Dice que, vamos a ver cuál es la respuesta, que hay varias alternativas. Lo primero que tenemos que buscar, qué verso rima con otro en la medida de lo posible. Lo podemos ir anotando en el cuadernillo. Si tenemos duda, pasamos a otro ítem y lo dejamos para más adelante. Pero la respuesta es que en todas las estrofas vemos que el segundo verso, siempre el segundo verso de cada estrofa, vamos a ver que rima con el cuarto. Y en este caso, y el primero queda libre con el tercero, es decir, no tienen rima ninguno. Vemos que nido rima con hijos, pero en rima sonante, es decir, solamente en las vocales. Para poder entender este tema que estamos trabajando, es bueno que accedamos a un video tutorial que previamente subimos para explicar la rima, las estrofas, el tipo de verso, la sinalefa, los recursos utilizados para poder contar las sílabas de cada verso. Es de vital importancia para poder entender esto que estamos haciendo. Aquí te dice cuántos versos tiene cada estrofa. Ya es una pregunta literal y vemos que hay 4 versos en cada estrofa. Cada línea constituye un verso y vemos que cada estrofa tiene 4 versos. Ya para trabajar la sinalefa, ¿cuántas sinalefas hay en el verso? Buscó alimento en los lejanos riscos. Aquí se le da la cantidad. Vamos a ver. Usted puede detener el video tutorial, lo puede detener y contarla para saber si acertaste en la respuesta que vamos a dar. Y en este caso tenemos que hay 2 sinalefas. Aquí vemos que buscó se une con A y alimentó con en. Entonces hay 2 sinalefas. Seguimos aquí. ¿Qué se narra en la historia? ¿Qué se cuenta? Aquí vemos cuál de las respuestas es la que más se adecua a las informaciones. Vamos a ver. ¿Qué se narra en la historia? Vemos que lo que se narra es el sacrificio de una madre ave por proteger a sus crías. A partir de la primera estrofa vemos cómo ella fabrica su nido, cómo ella calienta sus huevos, cómo el amanecer ve el amor que ella tiene hacia sus retoños y el esfuerzo que hace por buscar alimentos, la observación del cazador y la tragedia que aconteció. Aquí vemos de nuevo otro ítem, la estructura y el contenido. ¿Qué se refleja? Es decir, la forma como se presenta el poema en 4 estrofas, con 4 versos cada estrofa, ¿qué es lo que se está contando? Sí, se puede tenerlo, pero si quiere ver la respuesta y analizarla, vemos que la relación que se establece es el ciclo, la historia que se cuenta de una tórtola desde que construye el nido hasta el trágico final que se da. Es lo que se evidencia desde la primera hasta la 4ª estrofa, que sería la última.
El ítem siguiente dice cuál de estos grupos de palabras que fueron extraídas del poema describe mejor el ave. Vemos acá 4 opciones y podemos ver a partir de las informaciones que nos ofrece el poema que la opción adecuada es la C. Si pasamos, estimados estudiantes, al ítem siguiente que dice qué opción de la que está más abajo representa mejor la información de la última estrofa. Tomamos en cuenta la última estrofa e interpretamos, parafraseamos, hacemos una información más sencilla de lo que el autor ha señalado en la última estrofa. Si vemos la respuesta, podemos observar que la respuesta es la B. Cuando el amanecer llegó, el nido de la tórtola estaba cubierto de rocío, simbolizando su tristeza. ¿Será esa la respuesta? Vamos a ver, vamos a ver. Un momentito. Bueno, estábamos continuando diciendo, la opción estaba rectificando un error que había en cuanto a la selección de la respuesta. Aquí tenemos la opción que mejor representa la información de la última estrofa de las 4 que tenemos, de las 4 opciones que tenemos acá, es esta que tenemos acá, que el hogar de la tórtola fue invadido por las primeras luces del día, de la mañana, mientras ella estaba sin vida junto a sus crías, que también habían fallecido. Entonces, cuando dice baño de perlas, el hogar ya frío. A pesar de que en esta parte no se tomó en cuenta que el compañero, es decir, el padre de los polluelos, estuvo llorando toda la noche. En cuanto a todas las opciones que tenemos acá, esta es la más idónea. Vamos a continuar. Dice, ¿qué significado tiene el término batió dentro del contexto del poema? Ustedes saben que batió, él batió un jugo de granadillo, un jugo de lechosa, es muy diferente a batió las alas y cruzó el espacio en el contexto del poema. Por eso habla del contexto, en el contenido y la información que se está dando. Y la respuesta es, movió sus alas vigorosamente. Si continuamos aquí con el punto 14 que dice cuántas sinalefas hay en la última estrofa del poema. Aquí estamos contando todas las sinalefas. Por favor, vayan a un video tutorial que subimos hace una semana y que hace referencia a los recursos usados en la poesía. Ahí hablamos de la sinalefa con mucha propiedad. Si contamos las sinalefas que puede haber en la última estrofa, tenemos que hay 4 sinalefas. Vamos a ver cuántas sinalefas hay. Aquí en el primer verso no tenemos. En el segundo tenemos compañero y en. Ahí roen, es como suena. Hay una, entonces aquí tenemos otra, la aurora, aquí tenemos otra, reapareció, aquí tenemos otra. Y aquí esta que termina, esta palabra que termina en vocal y esta que comienza es otra sinalefa. Es decir, en el tercer verso hay 3 sinalefas. Y aquí en el segundo verso de la estrofa encontramos una. Sin embargo, ya en el último verso no tenemos sinalefa. Por tanto, hay 4 sinalefas en en esa estrofa. Continuamos.
Dice que en el verso número 3 de la primera estrofa, ahí lo pusimos en negrita, ¿qué recurso poético fue usado para atribuir cualidades humanas a algo que realmente no la tiene? Cuando usted le da cualidades de una persona a algo que no la tiene, aquí el nombre lo dice. Es una pregunta literal. La respuesta es personificación. Señores, la aurora no es una persona. Perdón, la noche no es una persona, es un elemento de la naturaleza, pero el poeta dice que la noche la vio calentar sus huevos. Si continuamos, la función del conector, sin embargo, en el contexto del poema, esto aparece en la tercera estrofa. Aquí ahí están las 4 opciones. Recordemos que este conector, lo que vamos a encontrar en los textos, no es específicamente que diga cómo se llama el conector, sino la función que tiene. Y sabemos que, sin embargo, pero, aunque, lo que va a hacer es a presentar 2 elementos y lo va a comparar. Vamos a ver. Aquí tenemos, aquí hay una contradicción, una oposición entre 2 situaciones. Hay el cazador, la veía llena de felicidad, cuidando sus retoños, pero dice, sorprendentemente, le disparó porque la función de él es cazar, es matar aves. Entonces, la mejor respuesta es la B. Y aquí habla de cuántas sílabas métricas tiene el verso, batió las alas y cruzó el espacio. Cuando hablamos de sílaba métrica, lo que vamos a hacer es a contar las sílabas del verso, pero tomaremos en cuenta la licencia métrica, por ejemplo, la sinalefa, si la hay, y el acento final. Recordemos que si la última palabra del verso es aguda, le sumamos una, si es grave o llana, se deja igual, y si es estrújula, le vamos a restar una. Vamos a ver cuántas sílabas métricas tiene el verso. Aquí lo contamos, lo hemos dividido en sílabas, usted puede hacer eso en su cuadernillo, y vemos que son 11 sílabas. Se tomó en cuenta la sinalefa, miren que las unimos acá y la coloreamos, y el acento final, porque espacio es una palabra grave o llana, por tanto, se deja igual. Y ya para finalizar, finalizando esta última parte, vemos que dice el hipérbaton. El hipérbaton es cambiar el orden de una oración, de un verso. Cambiamos el orden para impactar más a quien nos escucha o a quien nos lee. Y de esta manera afectamos la sensibilidad que él tiene escuchando o leyendo el poema. Dicen, ¿cuál de estos versos se ve el hipérbaton? Es decir, el cambio de orden. Y aquí podemos ver 4 opciones. Y la respuesta es, trajo de frutas la garganta llena. Si organizamos de forma ordinaria esta información, tenemos la garganta trajo llena de frutas. Pero aquí el poeta decidió romper el orden regular y convertirlo en un hipérbaton, en cambiarlo para impactarnos mucho más. Ya en el punto 19 dice, de estas informaciones que están acá, se tomaron 4 versos ubicados en las diferentes estrofas. Dice que cuál corresponde al desarrollo del poema. Es una respuesta literal, que es la siguiente. El cazador la contempló dichosa. La vemos que está en la estrofa número 3. Y ya acá dice de qué manera se relaciona el contenido del poema con nuestro contexto. Ya esa es una pregunta crítica y creo que la respondí acá mismo. Dice que
Reflexiona sobre la importancia de la protección del medio ambiente y la conservación de la vida silvestre en nuestra cotidianidad. ¿Será esa la respuesta? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Y aquí tenemos, vamos a ver, esta pregunta es crítica porque tú vas a buscar las experiencias que tú has vivido, que has tenido, las informaciones adquiridas a lo largo del tiempo para poder reflexionar la respuesta. Y en este caso, la respuesta es la B. Aborda temas universales como el sacrificio, el amor maternal. Es un tema que se abarca acá, que puede ser pertinente para cualquier tiempo y en cualquier sociedad. Este es el tema que se aborda acá. Si buscamos acá una palabra que significa lo opuesto, ahí se trabajan los antónimos, que el término agonía dentro del poema, recordemos lo opuesto. Generalmente cuando se le pone lo opuesto, lo que los autores van a hacer, que van a buscar 3 sinónimos del término que toman en cuenta y van a poner un antónimo en este caso. Aquí tenemos de agonía, hay un sinónimo, martirio, sufrimiento y angustia. Son sinónimos de agonía, pero el autor quiere que le digamos lo opuesto y en este caso es bienestar. Es una pregunta literal, fácil de trabajar. Bueno, ya aquí vemos que la palabra es bienestar, lo contrario de agonía. Entonces, hasta aquí hemos llegado con estas importantes orientaciones en torno al texto poético. Esperamos que sea de gran utilidad para estas pruebas nacionales de este año 2024.